Amantísimo Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este nuevo día que nos regalas, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, la lectura de tu palabra hoy, Señor. Y queremos aprender, Señor, lo que tú tienes para decirnos en este día, Señor, para poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y empezar a marcar la diferencia, Señor, porque cuando hacemos tu voluntad y te obedecemos, empezamos a cambiar no solamente nuestra vida, sino también la vida de las personas que están a nuestro alrededor y también del mundo, porque todos los que nos ven, Señor, van a ser contagiados y van a ser tocados por el testimonio de obediencia que podamos dar con las personas, Señor. Así que ayúdanos, Espíritu Santo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y en el anterior audio habíamos leído los primeros versículos del capítulo 10 y hoy vamos a leer los últimos versículos para finalizar Lucas 10 leyendo del 25 al 42. El mandamiento más importante. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Parábola del buen samaritano. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió a lo largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Bueno, aquí finaliza el capítulo 10 del Evangelio de Lucas y vemos que empezamos leyendo acerca del mandamiento más importante. Si a nosotros nos preguntaran hoy, ¿cuál es el mandamiento más importante que hay en la ley de Dios o de los mandamientos de Dios? ¿Qué le responderíamos? Y resulta de que en esa época, un cierto día, dice, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús de la siguiente manera, haciéndole una pregunta capciosa, simplemente para ver cómo podía ponerle una zancadilla al Señor para que el Señor
cayera, y si él respondía a cualquier otra cosa, entonces inmediatamente se le iba a ir encima, lo iba a acusar de ser una persona que no obedecía la ley, y además de ser un blasfemo, porque eso era lo que buscaban los religiosos. Ellos, en vez de aprovechar la bendición tan grande que tenían al Mesías enfrente y aprovechar la oportunidad de aprender de él. Mire que ese es el problema del conocimiento. El conocimiento envanece, y cuando uno tiene mucho conocimiento y no tiene el Espíritu Santo, pues simplemente ese conocimiento lo vuelve un orgulloso y le da envidia cuando otra persona habla del Señor, y de pronto se siente mal cuando a otras personas les está yendo bien en el ministerio. Porque desafortunadamente el conocimiento lo que hace es envanecer, y no quieren aceptar absolutamente nada de nadie. Y esto era lo que le pasaba a estos fariseos, maestros de la ley, expertos, que se la conocían de memoria incluso, pero siempre cuando vieron a Jesús, vieron fue a un rival, a un enemigo, a una persona que les iba a quitar el puesto, o que de pronto las personas iban a creer más en lo que él decía que en lo que ellos decían. Y le hace esta pregunta el experto de la ley, le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, en esa época, recuerden que todavía no había muerto, y estaba todavía el pacto mosaico, donde era el cumplimiento de la ley. Y dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó, dice: ama a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le contesta el mismo hombre. El Señor le dice: correcto, haz eso y vivirás. Porque es que mire, esto es el resumen de la ley. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, nosotros vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, acerca de los mandamientos, de guardar el día de Él, el buscar de su presencia, el orar, el tener una relación con Él, uno siempre lo va a cumplir y no va a hacer nada que le ofenda a Él, y cumplir también sus mandamientos. Y también cuando uno ama al prójimo como a uno mismo, pues hombre, lo que tiene que hacer uno es buscar el bien para las personas. Y entonces el mandamiento que dice no matarás, pues uno no va a matar, porque si ama al prójimo no va a matar nadie a una persona que ama. El mandamiento de no lanzar un falso testimonio contra las personas, pues hombre, si uno ama a una persona, ¿quién va a hablar mal de otra persona que ama a uno? O con su esposa o su esposo, el que ama a su esposo pues nunca lo va a traicionar, nunca va a tener una relación extramatrimonial o por fuera del matrimonio. Y ahí uno cumple la ley del Señor, o sea, se cumple básicamente amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces el hombre quería justificar sus acciones, y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor le remite una historia, y es una historia que solo la narra el Evangelio de Lucas, y es la parábola del buen samaritano. Y empieza a hablarle de esta persona que iba por el camino, y unos ladrones le quitaron todo lo que tenía, y lo dejaron casi muerto, y pasó un sacerdote por el lado y lo vio y no hizo nada. También pasó otra persona del templo y lo vio tirado ahí, y pasó de largo y no hizo absolutamente nada. Dice: pero pasó un samaritano. Recordemos que los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, y lo que el Señor estaba hablando era que un hombre judío era el que estaba ahí, que fue atacado, y el samaritano, siendo enemigo de él, agarró, lo curó, le sanó sus heridas, siendo el enemigo, y fue y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, y dio dinero para que lo cuidaran, y le dijo a la persona que lo estaba contestando, perdón, que la persona que lo estaba cuidando, que cuando regresara él le iba a dar más dinero si gastaba más dinero del que le había dejado. Entonces el Señor le dice: ¿cuál de los tres crees que fue
el prójimo, el que amó, el que verdaderamente fue el verdadero prójimo del judío que había atacado a los judíos. Entonces él contestó, pues el que mostró compasión, o sea, no fue capaz ni siquiera de decir el samaritano, porque se odiaban tanto que él dijo el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo, haz lo mismo y ve y vivirás. O sea que el Señor le está diciendo, ama a tu prójimo. ¿El prójimo es cuál? El enemigo, es el que está al lado de uno. Muchas veces uno es más fácil hacerle un favor de pronto a las personas enemigas, a las que no lo aceptan a uno, pero buscando la aceptación muchas veces uno comete el error de hacer bien a esas personas, pero comete un grave error, porque sabes que el prójimo también es la esposa, la persona que esté al lado, sus hijos, su madre, su padre, y muchas veces nosotros somos muy malos con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestros hijos. A veces somos muy jueces con ellos y hacemos el mal con ellos, y de verdad que el Señor nos pone en esta reflexión a amar a todas las personas, especialmente al prójimo, al enemigo, al amigo, a la persona que le hace mal, a la persona que siempre te ha servido, a tu esposa. Ese es el verdadero sentimiento y el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todo y al prójimo, al que esté al lado tuyo, como a ti mismo. Después Jesús visita a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro, y cuando estaba allá en la casa, una de las hermanas, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba muy distraída haciendo las cosas, los oficios, y ella estaba azarada por arreglar todo, mientras María estaba sentada a los pies del Señor escuchando. Y Marta no se aguantó más y le dijo, mira a mi hermana sentada ahí mientras que yo hago todo el trabajo y todo el oficio. Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, Marta, 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 preocupada y tan inquieta estás por todos los detalles. Hay solo una cosa que vale la pena preocuparse. Y María ha descubierto cuál es esa cosa y nadie se la quitará. En otras versiones dice Marta, Marta, Marta. Hay dos cosas importantes, pero María escogió la más importante. Es importante servirle a Dios. Es importante hacer la obra de Dios, porque si no hay quien la haga, pues definitivamente las iglesias no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque uno como pastor, uno no puede hacer todo. Uno necesita de personas que sean como Marta, que se atiendan a las cosas, pero sin descuidar lo otro, porque hay una cosa importante: mientras haya la predicación, mientras se esté dando la enseñanza, todos debemos estar atentos a escuchar, a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero después de que se termine la predicación y la enseñanza, pues hombre, poder todos hacerlo de Marta también. Pero lo más importante es poder escuchar y recibir las enseñanzas que Dios tiene, así como usted lo está haciendo en este momento, así como todos los que entran a nuestra página y escuchan las enseñanzas diarias, de sacar ese tiempo. O sea, nosotros debemos de procurar tener esa disciplina de poder sacar un tiempo extra, o tiempo en la noche o en la mañana o cualquier hora del día donde uno pueda dedicar el tiempo a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo más importante y es lo que el Señor nos recomienda en este capítulo. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, y poder algún día ser como ese samaritano que pudo ayudar a su enemigo y atenderlo de la mejor manera, y también poder sentarnos a escuchar las enseñanzas, pero sin dejar a un lado el hecho de trabajar y servir para el Señor. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das en esta mañana de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque cada vez nos enseñas cosas grandes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a poder recibir esta palabra y poder atesorar nuestro corazón y aplicarla, a ser obedientes, Padre mío, para que todas las personas puedan ver en nosotros el Cristo, que te vean a ti, Señor, en el medio
del servicio, del amor que podamos brindar a las otras personas, Señor, y la obediencia que te tenemos a ti, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente, Señor, y te ruego de todo corazón que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.